Muy buenos días. Seguramente en más de una ocasión, si has estado viviendo este tiempo de Cuaresma intensamente, has tenido un sentimiento, una actitud de decir, esto es suficiente. O ahora sí estoy haciendo muy bien esta oración, este ayuno, este sacrificio, esta abstinencia. Pero cuando leemos el Evangelio del día de hoy, debemos de recordar que a Dios nadie le gana en generosidad. Cuando nosotros creemos que le estamos dando algo a Dios y que Él debiera de sentirse agradecido por nuestro esfuerzo, por nuestro empeño, por lo que hemos estado haciendo, en realidad somos nosotros los que recibimos mucho más de Dios que lo que nosotros pudiéramos darle. Es más, todo lo que pudiéramos darle a Dios le pertenece. Es un regalo nuestro el que podamos amarlo, porque definitivamente el amor parece que es lo único que es nuestro, y cuando decidimos amarlo a Él con la libertad, con la voluntad, con todo nuestro corazón, más bien somos nosotros los que recibimos el premio de la libertad de amarlo. El hecho de amarlo ya es un regalo que Él mismo nos ha dado. Escuchemos el Evangelio el día de hoy y seguramente me vas a entender más cuando digo que a Dios nadie le gana en generosidad. Cuando se trata de querer hacer cosas, es Él el que nos ha dado mucho más e incluso es Él el que nos da la capacidad de poder incluso amarlo. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debiera. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. A veces pensamos que somos muy generosos con Dios. Ya di esta limosna, ya ayudé, ya oré. Pero cuando se trata de perdonar, creo que ahí queda bien claro qué tan generosos somos. Indudablemente es Dios quien nos perdona muchísimo más que incluso lo que nosotros pudiéramos perdonar a otros. Pues en cierta manera nosotros como personas imperfectas cometemos errores
Y de una u otra forma debiera de ser fácil para nosotros perdonar porque entendemos que como humanos nos equivocamos. Pero Dios es perfecto. Él nunca ha cometido ningún error. Y sin embargo, Él es pronto para perdonarnos. Pedro se acercó a Jesús creyendo que Él era muy generoso. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y por ahí habrá alguno que empiece a hacer matemáticas y diga, entonces tengo que 3 veces más y ya no te perdono. No se trata de que estemos contando, sino más bien de que simplemente perdonemos, porque el que perdona no lleva cuenta de los delitos. Ahora, hay que hablar un poco sobre lo que es el perdón, porque tenemos que perdonar tanto y tantas veces hasta que seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Es mucho más fácil perdonar a aquel que me ha ofendido que perdonarme a mí mismo cuando he cometido un error. Por eso el perdonar a los hermanos de una u otra forma es como un ensayo o una práctica para que cuando llegue el momento de perdonarme a mí mismo no me cueste tanto. Ahora, perdonar no significa olvidar. En tal caso, perdonar sería recordar sin dolor. Y para eso implica todo un acto de madurez, para eso implica todo un acto de aprendizaje, para eso implica todo un acto de concientización y poder entender qué estuvo mal en la otra persona y en mí y poder superarlo, poder crecer. Cuando no perdonas, te rehúsas a poder aprender, te rehúsas a crecer, te rehúsas a madurar. El que no perdona simplemente está condenado a vivir estancado en la misma situación. El que perdona tiene la capacidad y la oportunidad de crecer. Ahora escucha bien esto. Una cosa es perdonar y otra cosa es volver a tener confianza. Ya he hablado de esto en otros videos, no me detengo mucho en esto. Perdonar es simplemente como en el ejemplo de la deuda. Alguien me debe dinero, no me va a pagar, le perdono la deuda, pero no le voy a prestar más dinero. Es decir, una cosa es que le perdono la deuda, no me tienes que pagar nada, te perdono. Pero otra cosa muy diferente es que vuelva a confiar en él y le vuelva a soltar dinero. No, una cosa es perdonar. Ya no le voy a exigir que me pague. No me voy a vengar, no le voy a hacer una justicia de tal manera que parezca venganza. No, no va por ahí. Lo perdono, pero para que yo confíe, tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que aprender, tengo que protegerme a mí mismo. Perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor, significa poder asumir, crecer, madurar. En esta parábola es muy interesante la forma en cómo está desarrollada, porque muchas veces nosotros experimentamos la misericordia y cuando nosotros recibimos la misericordia ya debiera de ser algo que nos ayudara a poder perdonar. Pero no siempre es así como en esta parábola. Aquel hombre que debía mucho dinero, millones, dice el Evangelio, seguramente cometió graves errores, pero por no perdonar, se quedó estancado en una situación ambiciosa. Él suplicó perdón, se le perdonó, pero él no perdonó. La consecuencia final es de que él termina en la cárcel a causa de su ambición. Si él hubiera sido capaz de perdonar, no hubiera entrado a la cárcel y por no ser ambicioso hubiera podido haber disfrutado incluso lo poco que tuviera. Porque aquel que no perdona no disfruta. Aquel que no perdona está amargado. Aquel que no perdona está condenado a vivir en la misma situación. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? No se trata de cuántas veces, sino con qué calidad lo estás haciendo. Porque si en verdad perdonas profundamente,
El que perdona no lleva cuenta de delitos. Pero también hay un proceso de madurez. No busco venganza, no te voy a arrebatar lo que no tienes, pero tampoco me pidas que te preste más dinero. Hay un proceso de crecimiento. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta qué grado tenemos que perdonar? Hasta que seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces cuando no perdonamos al hermano es porque en el fondo no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a llevar por mucho, mucho tiempo. Ya te he platicado en otros momentos que cuando he tenido la oportunidad de acompañar a personas en sus últimos momentos de su vida, y ya sea que platicando conmigo, tratando de desahogarse, muchos de ellos piden perdón, no por los errores que hayan hecho, sino porque ellos no pudieron perdonarse, porque ellos no pudieron experimentar la felicidad y la alegría de vivir, porque se quedaron en un momento de su vida estancados. Y de pretexto, de excusa o de maquillaje se le echa la culpa a los demás. Tú me lastimaste. Pero en el fondo, fuimos nosotros mismos cuando nos lastimamos al no poner límites en la confianza, al no poner límites en las relaciones, o cuando nosotros mismos nos faltamos el respeto o cometimos las fallas. Y en un momento de angustia es fácil culpar a los demás. Perdonando a los demás, logrando realmente perdonar a los demás, es como te vas abriendo camino para poder perdonarte a ti mismo. ¿Cuántas veces has perdonado tú? Duele que nos hagan esa pregunta. ¿Has perdonado como Jesús nos ha perdonado? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que sana nuestras heridas, que nos perdona, que cree en nosotros y que nos da un nuevo corazón, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonar. Siempre hay que perdonar, siempre, absolutamente siempre. De eso no cabe la menor duda. ¿Olvidar? Pues al menos que te dé el Alzheimer. Más bien tenemos que llegar al momento en donde seamos capaces de recordar sin dolor. Eso significa que has crecido. Cuentan por ahí que un niño solía faltarle el respeto a todos sus compañeros. Les pegaba, les aventaba la comida, era un malcriado. Y cuando sus papás le decían, ve y pídele perdón, este niño con tanta ligereza iba y le pedía perdón a los demás, y se le hacía tan fácil el patear al niño e inmediatamente decir, ay, lo siento, perdóname. Hasta que un día el papá de él, lo llevó a reflexionar y le dijo, cada vez que tú ofendas a alguien, pon este clavo en esta puerta, clávalo. Cuando le pidas perdón, sacas el clavo. Y así hazlo y vete moviendo, vete moviendo. El niño así lo empezó a hacer. De una manera muy rápida, clavó muchos clavos en esa puerta. Y de la misma rapidez, pidiendo perdón, los iba sacando. Cuando él terminó, fue y le dijo a su papá, ya lo hice. Y el papá lo lleva y lo pone frente a la puerta y le dice, ¿ves esa puerta? Y el niño le dice, sí. Le dice, así está tu corazón. Tú eres capaz de enterrarle un clavo a tu hermano y sacárselo, pero no te das cuenta que queda una cicatriz, que queda una herida. Perdonar es ser capaz de de quitarle al otro el clavo. ¿Para qué? Para quitarnos nosotros mismos los nuestros y ser capaces de sanar. Ahora,
Alguien pudiera decir, mi corazón está muy herido, está muy lastimado. Te hago esta pregunta. ¿Tú sabes qué parte del árbol es la más fuerte? No es la raíz, es lo que le llaman el nudo. Es decir, cuando cortas un brazo del árbol, esa parte que va cicatrizando y que se hace dura, esa es la parte más dura y resistente del árbol. Todos los nudos que tiene son los que lo hacen capaces de resistir los futuros golpes y le ayudan a crecer muy alto. No tengas miedo de perdonar, porque cuando perdonas es cuando sanas y creces. ¿Qué tanto has perdonado? ¿Qué tan alto has llegado? Que tengas un excelente día.